dominical. Mi nombre es Maribel Vázquez, capellán de la Iglesia Cristo de Jerusalén aquí en Bayamón. Estamos ubicados en la primera sección calle 27 a WK13. Así que están bienvenidos si quieren pasar por aquí. En el día de hoy vamos a estar hablando del efecto del Evangelio. Estamos en la lección 17. Para los que están aquí conmigo, se me pasó a darle los versículos, así que lo voy a hacer ahora. Ok, necesito alguna persona que vaya buscando, todavía no lo vamos a leer, pero que lo vayan buscando. Es Hechos 17, 16 al 21. ¿Algún voluntario? Si no, el voluntario va a ser seleccionado. Ok. Hechos 17. Hechos 17 del 16 al 21. Ok, Lorena va a tener el primero, el segundo lo va a tener Lourdes, Hechos 17, 22 al 34. Y el doctor va a tener entonces Hechos 19 del 11 al 17. ¿Alguna otra persona que desee participar? Sí, van a tener que pasar. Diana. Ok, vamos por aquí. Ok, le di. Ok, tengo 1, 2, 3. Ok, el Diana sería el último, sería Hechos 19 del 18 al 22. Ok, estamos las 4 personas. Y me falta uno más, un voluntario obligado. Ok, Andrés. Hechos 19 del 22 al 30. Del 23 al 30. Hechos 19. Sí. 12 al 22, ¿verdad? Espérate. Déjame poner los nombres aquí. El primero es Lorena. El segundo es Lourdes. El doctor. Hechos 19 del 11 al 17 es el doctor. Diana. Hechos 19 del 18 al 22. Y Andrés el último. Realmente. Hechos 19. Hechos 19 del 23 al 30. Ok. Así que ahora sí vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a estar hablando del efecto del Evangelio. Así que nos vamos a preguntar cómo el Evangelio nos ha transformado. ¿Ok? Vamos a hacer una pregunta general y pónganse a pensar un poquito acerca de cómo las campañas que hay hoy en día nos convencen a comprar cosas que a veces ni necesitamos. O cómo, lo peor que pasó fue que esto tiene que hablar, da un ejemplo de nutrición, así que esto es lo peor que pasó aquí. Pero vamos a ponerlo así. Cuando vemos estas campañas que nos dicen el antes y el después, especialmente con la dieta y que el targeting principal somos las mujeres, qué fácil nos gustaría que eso fuera así, que el lunes estamos así chonchi y ya el viernes estamos así como fideo. Nos encantaría que eso funcionara así de maravilla, porque eso es lo que nos gustaría. Ahora, ¿cómo esto tiene que ver con el Evangelio y lo que vamos a estar hablando en el día de hoy? Cuando estas cosas no los enseñan en las campañas, no nos enseñan realmente el proceso que hay que pasar. Hay veces que estas transformaciones, como les llaman para llamar la atención, pasan de años, de arduo trabajo y de reeducación. Y así es que logran llegar a ese resultado final. Así que eso mismo vamos a estar asimilándolo con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Cuando vemos a una persona, ¿verdad? Cuando estamos empezando en el Evangelio, nos gustaría poder empezar de lleno y ya estar donde la otra persona que lleva años en el Evangelio ya está. Porque pensamos que funciona así. Así que en el día de hoy quiero que vayan analizando y se vayan preguntando ¿cómo ha sido mi proceso? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Me falta? ¿Estoy donde quiero estar? ¿O qué yo he pasado para estar aquí? Así que me gustaría escucharlos a ustedes acerca de si se han decepcionado alguna vez por su proceso.
o durante el proceso? Si a alguien le gustaría compartir sobre eso. Sobre el proceso de estar en el Evangelio, o el proceso cuando han tratado de hacer algo y no les sale. La frustración, ¿no? El desespero, que uno quiere, mira, estar ahí ya, pero no funciona así. Así que si alguien quiere compartir algo, no lo estoy obligando, pero lo estoy mirando. Bueno, más adelante. Anyway, vamos por aquí. El verdadero cambio espiritual ocurre cuando las personas aceptan el plan de Dios, de nacer de nuevo por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. En el día de hoy, por encimita, ahora mismo voy a hacer un pequeño paréntesis, vamos a estar hablando de Pedro. Vamos a estar hablando de Pedro y cómo realmente fue probado. Así que vamos por aquí. Vamos por aquí. Ok, vamos para la primera parte. Hechos 17 del 16 al 21. ¿Quién tiene Hechos 17 del... Ok, Lorena. Hechos 17 del 16 al 21. Sí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber que en esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo? Bueno, muchas gracias, Lorena. En esta palabra, cuando llegamos a Hechos 17 del 16 al 21, ya habían movido, ya Pablo, dije Pedro, era Pablo lo habían movido de diferentes lugares. O sea, el Señor lo había llevado a diferentes lugares, y este lugar que llegó fue un lugar donde los estudiosos estaban. Y fue bastante interesante ver cómo el Señor estaba utilizando a Pablo para a estos estudiosos poder llevarlo a entender lo que es la salvación, quién es Jesús. Más adelante, ¿verdad?, podemos ver que estos gentiles creían en un solo Dios. Los gentiles creían en un solo Dios, y sus enseñanzas y su ética. Pero en donde estaba, que era Atenas, realmente eran politeístas. Entonces, los gentiles, que eran las personas que Pablo pues había convertido, básicamente estaban tratando de poder ayudar a Pablo en este lugar. En este pasaje bíblico también nos expone acerca de que cuando Pablo va a hablarle a las personas fue en una plaza. En esta plaza es donde se compartían las ideas. Así que sabemos que eran estudiosos, sabemos que el Señor los estaba utilizando para que siguieran usando, a través de las preguntas pudieran ellos llegar a la realización de lo que Pablo quería llevarles. Y fue bastante interesante porque Pablo no tiene estudio, el Señor fue quien lo dirigió.
Entonces, aquí también podemos ver que no tan solo llevar la palabra es algo difícil, porque el Señor te va a preparar, pero hay que estar dispuesto, ¿no? Hay que tener ese corazón dispuesto y dejarlos llevar, que eso fue lo que Pablo tuvo que hacer. En Hechos 17, 22 al 34. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y alienta y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien asignó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. En esta parte, gracias Lourdes, aquí podemos ver que Pablo explicó que no hay templo hecho por manos humanas que contenga a Dios. Él no se sustenta de los sacrificios que ofrecen los seres humanos, más bien Él es quien sustenta toda la creación. Esto me pareció interesante en el sentido de que el Señor estaba dejándole saber quién realmente era, y estaba utilizándolos, ¿verdad?, donde quiera que los ponía. Y acerca de los ídolos, los humanos fueron quienes los crearon. El Señor nos creó a nosotros. Así que Dios tenía un propósito, pero Dios mismo proporcionándole el medio para la reconciliación solo a través de Cristo, el mediador, es posible que el humano vuelva a la familia de Dios. De la única manera que ellos iban a entender era que utilizaran las enseñanzas que Jesucristo le había dado para que pudieran hablar con estas personas. Y hubo personas que se convirtieron. A mí me pareció interesante que mencionaran a dos personas, Dionisio y Damaris. Me pareció bien interesante que destacaran a estas dos personas. Y tanta duda, tanta desafío ante la palabra del Señor. En cuestión de cuando fueron a hablarle, cuando fueron a dejarle saber lo que estaba pasando y lo que ellos necesitaban saber para saber
que el plan de Dios se estaba llevando a cabo. ¿Sí? O sea, eso es un punto. ¿Yo puedo hablar de aquí? Sí, pero ven Ah. para acá. Sí, Ah. lo veo de la comisión. Hermanos, que el Señor les bendiga. Eso es un punto interesante porque Pablo, en aquel momento, el Areópago era, o sea, en ese mundo griego, lo que se expresaba era filosofía. Y ya la filosofía para esa época se había madurado, ya habían filósofos ya bien desarrollados en su pensamiento. Ellos creían que los judíos eran filósofos también, por la forma como se expresaban de la palabra. Entonces, cuando Pablo habla con ellos, él le expone la palabra que conocemos nosotros hoy en día, la locura de la cruz, lo que le hablaban los corintios, todas esas cosas. Y cuando llegó al punto donde que ese Dios, hijo de Dios, porque ellos conocían el politeísmo y todos ellos tenían hijos, los dioses de ellos tenían hijos, sabían eso. Así que hasta ahí los filósofos le cogieron la palabra y la entendieron. Pero cuando él dijo, ese hijo es Jesucristo y él murió en la cruz. Entonces cuando dice, murió en la cruz, ¿cómo puede ser posible eso si los dioses de nosotros no mueren? Y los hijos menos. Entonces eso fue un impacto poderoso en un punto. Es como si estuviéramos ahora mismo, nos paramos en una esquina a hablar de Dios, pero lo que decimos es, nosotros vamos a vivir para siempre, lo primero que hablamos. Imagínense eso usted. Vamos a ir con esa humildad que debemos recibir los cristianos, pero lo primero que le vamos a decir a la gente es, nosotros vamos a resucitar. Por cuanto Él resucitó, nosotros resucitaremos. Qué poderoso. Entonces, eso es lo que, el comentario que tenía, porque realmente eso fue un punto bien importante. Gracias. Por eso fue que lo insultaron y le dijeron, que de hecho es un insulto, porque le dijeron palabrero. Sí. Y palabrero es como decir, tú estás haciendo plagio, estás inventando, estás copiando de otras religiones. Porque sí, quizás ellos habían oído, porque todo esto de que nació una mujer de una virgen y esas cosas se las habían inventado, ya lo pagaron. Y ellos estaban escuchando cosas, ¿verdad? Que eran, quizás las habían escuchado antes, pero nunca en el espíritu, ¿verdad? Ellos estaban... Incluso el sacrificio. El Ellos sacrificio. hacían sacrificio. Amén. El De sacrificio de sangre, la muerte en la cruz de Cristo, todas esas cosas. Y por eso es que lo que te quiero decir es que esa gente filósofa realmente no era la que iba a entender, porque ellos estaban en su mente, ¿verdad? En otra cosa. Hasta que Él les dijo lo del Dios desconocido. Sí. Y es como vemos cómo Dios, ¿verdad? Utiliza la sabiduría que nos da para nosotros poder llegar a las personas. No importa si es filósofo, no importa si es ignorante o si es bien sabio, el Señor va a llegar de alguna manera. Y Él encontró la manera. Muchas veces somos tan religiosos que vamos allí y quizás un religioso hubiese dicho, y todos estos santos y todas estas cosas, ¿verdad? Que hay en este templo, eso no es de Dios, pero Él encontró la manera de llegar a ellos, que ese es verdaderamente un misionero. Es no exponerte en su lugar, ver cómo tú entrar al mundo de ellos y cómo, ¿verdad? Dios va a hacerte, ¿verdad? Para que tú puedas llevar ese mensaje. Una cosa interesante también, que había muchos curiosos. En esa época también se utilizaba mucho el método de Aristócrates, hoy no me sale la palabra, que básicamente era formular preguntas hasta que tú llegaras al razonamiento que Él quería que tú llegaras. Si ellos estaban haciendo eso era porque estaban de verdad bien intrigados y querían saber. Y el Señor lo estaba moviendo, lo que estaban hablando le estaba llegando a esas personas. Ahora, pero dejan claro que no fue a todo el mundo.
fue aquellos que estaban preguntando y que estaban bien pendientes de lo que estaba pasando. Hechos 19, 11 al 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaban los espíritus, el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio de todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnífico el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, y hecha la cuenta de su precio, hallaron de que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fuerte. Ok. Aquí, una de los versículos que me llamó mucho la atención fue porque mencionaba sobre los libros. Y mencionaba que ellos se deshicieron de todo, y todo lo que, y pues cuánto costó. Y es porque ellos decidieron en ese momento, aceptaron lo que le estaban hablando y dijeron: no, ya esto no me importa. Y para ese tiempo estoy buscando aquí cuál era la cantidad, porque la menciona: 100,000, sí. Pero la habían puesto con 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata, y aquí ahora mismo no lo encuentro, pero te dice cuánto es el equivalente, exacto, pero no lo encuentro ahora. Anyway, pues cuando el Señor trabaja con nosotros, siempre nos da un proceso. Hay algunas personas que es casi inmediato y hay otras personas que se tardan. Así que es importante dejarnos llevar por la palabra del Señor para que el Señor nos siga guiando y nos siga dirigiendo a donde tenemos que ir. Pero el hecho de que estas personas dijeran: mi prioridad es el Señor, yo lo tengo que hacer así ahora. Y para ese tiempo, o sea, si tú sabías de magia y sabías de todo eso, tú eres adinerado. Sí. O sea, eres una persona de alto rango, o por lo menos de buen poder dentro del lugar. Así que déjenme por acá. Y entonces que el demonio se vaya en contra de las personas que están usando el nombre de Jesucristo sin realmente estar conectados con el Señor. Más que todo, nosotros cuando venimos a los pies de Cristo es para conocer de Cristo. Y hay algo que siempre se me quedó grabado, que era que decía: tú no puedes amar a alguien que no conoces. Así que es para nosotros, no digo el deber, pero sí la necesidad de nosotros buscar de Dios todos los días, leer la palabra, conocer de quién nosotros estamos
eternamente agradecido y enamorado, porque esa es la realidad. Y cuando el demonio le vira la tortilla a esta persona, me hizo pensar más en las personas que usan el nombre de Jesucristo en vano, y a veces yo lo he escuchado en todas las edades, pero, ¿verdad? Como el Señor quizá lo haya hecho ver, mira, yo soy aquel que llamaste y no respondí porque no me conocía. Vamos a ponerlo de esa manera. Así que conocer del Señor nos da esa seguridad que a veces, y esa fortaleza que nosotros necesitamos en los momentos que son necesarios. Cuando cosas malas vienen a nuestras vidas, quien nos da la fortaleza es el Señor. Así que el estar arraigado a Él es lo que nos ayuda a poder sobrellevarla, o por lo menos estar sustentado. Voy por acá, Hechos 19 del 18 al 22. Diana. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso de espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Gracias, Diana. Aquí podemos ver o pudimos escuchar la palabra. El Señor básicamente lo que hizo fue que después de este fructífero periodo en el ministerio en Efeso, Pablo fue guiado por el Espíritu a viajar a Jerusalén. Y la meta era ir a Roma y eventualmente se cumpliría el plan. ¿Okay? Así que el Señor ya le estaba hablando, y pues básicamente estos datos para nosotros saber que hay veces que queremos unas cosas pero el Señor tiene otras. ¿Okay? Hemos visto demostraciones similares desde los tiempos bíblicos en que nuestros creyentes han reunido diversas pertenencias personales a la sociedad o su pasado. Okay. Esta parte es hablando de lo del ordinario, ya lo encontré. Lo del valor. De los libros, ya lo encontré aquí. Está aquí. Ok, para dar para atrás, de los libros, eran 50 dinares, ¿no? 50,000 dinares. Dinares, ¿verdad? Espérate, es que ok. Sí, 50 dinares. Pues eso era la equivalencia a 150 años de salario. Eso era lo que quería llegar ahí. Sí. Y pues básicamente cuando en esa parte de los libros y todo lo que nosotros queremos, el hecho de deshacernos de las cosas pasadas pues nos ayuda pues a mirar hacia el frente y pues poder enfocarnos. En cuestión de Pablo, que fue guiado por el Espíritu Santo, lo fue llevando para otro lado, y que él hizo, ok, tengo que enviar a estos otros dos a seguir este otro plan. Así que el Señor le hablaba para que él pudiera seguir haciendo la obra y el plan de Dios. Andrés. Hechos 19 del 23 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas.
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efesios, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron ir. No le dejaron. Gracias, Andrés. Aquí podemos ver que todo esto de tener dioses tenía algo lucrativo en estas personas. Vuelvo y repito, las personas que eran religiosas tenían un puesto grandísimo y tenían mucho dinero, eran bien respetados. Pero aquí podemos ver claramente que el problema no era que adoraran a Dios, es que ellos iban a perder la finanza. A ellos no les importaba si creían o no creían, era que iban a perder dinero. Ese era todo su enfoque. Ahí empezaron a crear la confusión al pueblo, después del trabajo que estaban haciendo de hablarles sobre el Dios no conocido. Es esta incertidumbre y crear la duda, que pues es lo opuesto a la fe. Pues ya saben, empezaron entonces a crear esas preguntas interrogantes a esta ciudad que estaba empezando entonces a recibir el Evangelio. Así que esto me choca, porque a veces nos pasa que queremos entonces que estamos un tiempo quizás llevando la palabra a una persona constantemente, y la persona empieza a mirar hacia atrás y empieza a buscar donde el Señor la sacó o lo sacó. Y pues muchas veces pues la vida de la persona, pues ellos no lo ven al principio, pero la semilla está ahí. Uno la siembra, ¿verdad? Y no espera que florezca eventualmente y al tiempo que el Señor quiera. Pero más o menos pasa cuando tratamos de evangelizar o estamos evangelizando, pasa este tipo de situación. En el caso de Pablo, ¿verdad? Eran multitudes, ¿verdad? Y también me pone a pensar en el momento que el Señor nos dice: háblale a tal persona. ¿Cuántas dudas llegan a nuestra mente? ¿Debemos en la voz del Señor o soy yo? Y nos ponemos en la duda y no hacemos lo que tenemos que hacer, y el Señor tiene un plan. Así que esta lección es más para nosotros ver acerca de todas los peldaños que tuvieron que pasar para llegar a una ciudad que no creía en Dios, para llegar a una ciudad que era de personas súper conocedoras de la filosofía, y cómo el Señor fue haciendo su camino ahí y dejando semilla en aquellos que decidieron aceptar la palabra del Señor. Así que si alguien tiene algo que compartir. Me llama la atención, ¿verdad?, las estrategias que usó Pablo al llegar a ese país y conocer tantas doctrinas, sabiendo él, ¿verdad?, la raíz de todas ellas, porque Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel y era bien conocedor, o sea, había estado, como quien dice, en la Universidad de Harvard. Y la estrategia que él escogió no fue acusarlos de que ustedes son unos idólatras, de que ustedes tienen una falsa doctrina, sino que él fue mirando todos los dioses que tenían ellos y le dijo: por aquí es que yo les voy a hablar. Ese que ustedes tienen ahí, que dice que es el Dios no conocido,
es de quien yo les vengo a hablar. Pues ahí abrió la conversación, no cerró la conversación, sino que entonces ellos se interesaron. Tú también conoces a ese Dios no conocido. Pues nosotros queremos saber más de ese Dios no conocido. Y fue la estrategia que él usó para llevar el evangelio. Así nosotros tenemos que hacer al momento de evangelizar, escuchar a las personas y ver las situaciones que están pasando y usar esa estrategia. Les voy a dar un testimonio. Cuando nosotros estuvimos en Kentucky, había unas hermanas en Cristo que conocimos y estuvimos, ¿verdad?, enseñándole la palabra en estudios bíblicos, pero ellas no se querían juntar con otra persona porque que hablaba malo, porque que fumaba y que esto y lo otro. Entonces yo le digo, ¿y cómo van a llevar el evangelio si van a mirar todas las diferencias que hay? Y el pastor se puso pelú. Y yo me conocí, ellas me comunicaron que esta señora recortaba. Y dije, pues mira, por ahí esa es la puerta que vamos a usar para llegar a ella. Jorge, vamos para allá, para que ella te recorte. Y así vamos haciendo amistad y le llevamos el evangelio. Así mismo fue, hermano. Ella me arregló el pelo, le cortaron al pastor y luego comenzó la amistad. Y empezamos a hablar. Hoy en día ella conoce al Señor, aceptó al Señor, está cogiendo escuela bíblica. Y me testifican las hermanas que no querían juntarse con ella, que ha dado un cambio del cielo a la tierra. Dejó de fumar, ya no habla malo. Y es la primera que llega para los estudios bíblicos. Para que ustedes vean que cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, Dios te da la estrategia de cómo llegar a las personas. Hay personas bien difíciles de llegar, pero si usted se somete a la voluntad del Señor, el Señor le va a dar las palabras y la estrategia para llegar a su corazón, para que esa persona sea salva. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Cuando Dios, como dijo la maestra Maribel, cuando Dios tiene planes con usted, a veces uno como humano quiere verlos concretados rápido. Hace 38 años atrás, cuando yo me casé con el pastor, él no era cristiano. Él iba a la iglesia por los panes y los peces y cogió clase de bautismo para ser aceptado en la iglesia. Pero lo que yo no conocía era que él era sacerdote de las ciencias ocultas. Y yo me casé con él. Y entonces yo tampoco tenía conocimiento profundo de la palabra. Él se fue para el Army, yo me fui a un retiro de los jóvenes. Y allá el Señor me habla. Y me dice, la decisión que has tomado de casarte, yo estoy en esos planes. Y a tu esposo lo voy a usar para que enseñe mi palabra. Y para que traiga muchos al Señor. Y lo voy a usar con gran poder. Pasaron más de 20 años y yo no veía esa palabra cumplida. Y yo pues ya la dejé como, eso fue que él lo dijo por decirlo. El Señor se le reveló de una manera bien poderosa a Jorge, porque él creía en esto de la reencarnación. Y permitió el Señor que él pasara por un envenenamiento, y él comenzó a clamar a todos esos dioses que él creía, y ninguno de esos dioses le respondió. Hasta que él dijo, ya yo me estoy dando cuenta que me estoy muriendo sin Cristo. Señor, perdóname. Y ahí, de ese punto para adelante, fue que él comenzó a entrar en los planes del Señor. Y yo vi el cambio y comencé a ver cómo aquella palabra de hace más de 20 años estaba comenzando a cumplirse. Fue un proceso largo, como dijo la maestra. A veces Dios te deja ver ese plan rápido y a veces te pasa por un proceso. Así que si Dios le habló, usted confíe de que el Señor lo va a hacer. Amén.
¿Alguien más que desee compartir algo? Fíjate que él decía, yo pienso en el área, ¿verdad?, de lo que tiene que poner un cristiano, de la humanidad que tiene que poner, o el ser humano, ¿verdad? Porque él dice que él estaba caminando y se enardecía su corazón al ver la idolatría, que es lo que menciona la pastora en cierta medida, que es en la forma que pudiéramos nosotros reaccionar cuando vamos a expresar el Evangelio. Pudiéramos reaccionar no tanto en la parte de santurrón, ¿verdad?, sino en la parte de que no me voy a juntar porque como anciano sacerdote me puedo contaminar. Yo creo que Pablo usó toda su inteligencia. Yo pienso que todos somos inteligentes, ¿sabes? No creo que hay gente como que, sino todos tenemos, en un coro hay quien canta mal y quien canta bien, y el que canta mal le hace el trabajo al que canta bien. Así es el coro, la música. Así mismo es en el Evangelio. Hay algunos que se atreven, otros que no. Lo importante de todo es que nosotros tomemos esa iniciativa para expresar, ¿verdad?, que hay un Dios vivo, que hay un Dios de poder, que Él sana, salva, que Él cambia a la gente. Entonces, pero imagínate lo que había en el interior de Pablo. Cuando él ve enaltecerse, eso quiere decir que cada vez que veía a un Dios, él se molestaba por dentro. Entonces, si tú no estás bien claro como ministro, lo que tú vas a desarrollar es ira. En vez de analizar el proceso y ver por dónde yo puedo entrar para expresar el Evangelio. Eso fue la inteligencia de Pablo, que habla después en Efesios de la inteligencia espiritual, que eso es precisamente de lo que él hablaba. Yo voy a buscar la manera para ganármelos a ellos. Cuando él estaba en Asia Menor, entró a una ciudad donde todos estaban raspacocos. ¿Qué hizo él? Se cortó el pelo y se puso arete, dice. O sea, él buscaba la manera de cómo ganárselo para Cristo. Y esa es la actitud que debe tener un cristiano y la oportunidad para hablarle a la gente de Dios. Amén. Es que quería compartir algo, bueno, es más de la línea de la pastora, y es que cuando Ananías dijo de Pablo, el Señor le reveló a Ananías quién era Pablo y cuál era su llamado. Y Pablo en el libro de Gálatas después se da cuenta también de que él fue llamado desde el vientre de su madre para lo que fue, ¿verdad?, para su ministerio. Dice en Hechos 9:15, dice: instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, pero miren lo que dice, y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, a los reyes, a los más poderosos, a los hijos de Israel. Esto es interesante porque vemos a través de que leemos el libro de los Hechos, que es precioso, que él ayudó a gente que iban a ser encarcelados porque sabía las leyes de Roma. Tener conocimiento no es malo, hermano. Tener conocimiento muchas veces ayuda. Hay gente que entra en el Evangelio y Dios es quien enseña. Pero hay gente que viene al Evangelio con unos conocimientos, como Pablo, ¿verdad?, que él venía sabiendo las leyes, ¿verdad?, las leyes de Roma, y él mismo, ¿verdad?, yo soy ciudadano romano, yo tengo unos derechos. Y él aplicó sus derechos para poder salir de la cárcel, para que no encarcelaran a él y a otras personas. Por eso yo digo que el Señor sabe, ¿verdad?, a quién pone en el lugar que lo pone. Y luego el mismo, ¿verdad?, en Gálatas, a ver si lo encuentro. Es que perdona que te coja de tu tiempo, pero este es un tema que me encanta. Dice, pero cuando, Gálatas 1:15-16, pero cuando agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. O sea, Él lo preparó. Esto es una preparación. Dios nos prepara. No podemos ir, ¿verdad?, en la carne ni porque queremos ser los más buenos a ser misioneros, ¿verdad? Esto es una preparación del cielo y fue escogido porque podemos hacer más daño que bien, ¿verdad? Si tú vas a, por ejemplo, ahora mismo, por dar un ejemplo, si yo voy a un país como Indonesia y yo veo flores en el piso y no conozco el país y las piso, yo estoy insultando a los indonesios, principalmente a los hindúes, porque eso es un ritual que ellos tienen, ¿verdad? Y si yo no tengo conocimiento del país, pues yo no voy a poder después hablarle a ellos, porque ya ellos van a estar en contra de mí, porque ya yo los insulté. Yo tengo que saber que eso es un ritual, que eso lo tiran al piso y que eso para ellos es sagrado. Y yo no voy a ir a insultarlos. O sea, el conocimiento nos da cierto poder, ¿verdad?, para poder ministrar. Gloria a Dios. ¿Alguien más que desee compartir? ¿No? Bueno, pues hasta aquí la Escuela Bíblica Dominical. Les agradezco mucho a quienes se conectaron y próximamente seguiremos con la prédica, ¿verdad? La parte de adoración y luego la prédica. Que tengan excelente día.